Cuba Información. El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Roland de Wael, declaraba a CNN de manera muy clara que los migrantes cubanos en Centroamérica, en Costa Rica, a los cuales se les está dando una solución ya durante esta semana, con el primer vuelo piloto hacia Estados Unidos, o primero hacia El Salvador, camino hacia Estados Unidos, son migrantes económicos. El gobierno de Cuba ha repetido varias veces, esto decía este funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones, ha repetido varias veces que estas personas salieron de manera regular y que de Cuba va a seguir saliendo la gente de manera normal y regular, tratando de lograr sus objetivos migratorios, es decir, que son migrantes económicos. Esto, sin embargo, no le valía a medios como El País, que siguen calificando a estas personas como refugiados, como exiliados, etc. Incluso tenemos el ejemplo de un semanario, se llama precisamente Semana de Colombia, curiosamente un país que tiene 5 millones de desplazados y muchísimos exiliados, que comparaba a estas personas con los refugiados de Siria, ¿no? Decía una cosa absolutamente increíble. El conflicto en Siria, sumado a la incesante llegada de buscadores de asilo a Europa, ha ocupado la agenda informativa. Sin embargo, esta crisis de refugiados también se vive en América y su origen está en Cuba. Algo absolutamente increíble en un medio colombiano. Bueno, pues vamos a hablar un poco más de todo esto. Que justamente sea Colombia, cuando está dentro de uno de los mayores emisores de población exiliada, es preocupante que justamente planteen este tipo de noticias, ¿no? Y bueno, lo comentábamos en la mesa anterior, ¿no? Pero se hacen eco también en los demás países este tratamiento de la población que es inmigrante económica cubana como si fueran exiliados, es decir, tú no puedes salir de Cuba si no es por un motivo político. Y es una cosa que además se ve también en el aeropuerto cuando estás allí, la gente que lo comenta y cuando vuelve gente de Cuba, si has estado de viaje, es que es gracioso, pero es la manera en la que permean a la sociedad esos discursos de los medios de comunicación. Tú cuando vas de turismo, por ejemplo, o cualquier otro país del mundo, nadie te pregunta, oye, ¿y qué tal Cuba? ¿Cómo ves la situación política? Tú cuando vas a Francia, nadie te pregunta qué opinas por Hollande, te preguntan por la Torre Eiffel, pero sin embargo tú vas a Cuba y tiene que haber un componente político detrás muy marcado, ¿no? Y yo creo que eso es una de las maneras en las que luego en el día a día se ven como esos discursos mediáticos que se construyen con una intencionalidad muy marcada, que ya sabemos lógicamente cuál es, ¿no? La de Estados Unidos como padre del mundo y salvador, y gente que va allí como delincuente, porque hay que decir que la gente la población migrante centroamericana se la considera delincuente, porque solamente tenemos que ver los discursos de Donald Trump, por ejemplo, pero no es el único, es como ya lo máximo, ¿no? Pero hay muchísimos otros discursos que los enmarcan dentro de esa misma línea, ¿no? Pero sin embargo estas personas no son consideradas ni siquiera dentro del estatus de población migrante, sino que son considerados como refugiados, con lo difícil que es a nivel legal, a nivel de derecho internacional humanitario, considerar a una persona como población refugiada, ¿no? Más allá del lenguaje coloquial que se utiliza en los medios de comunicación, que además no es lo mismo, ¿no? y que ocasiona muchísimas complicaciones. Y bueno, pues ahí yo creo que los medios es como permea luego al resto de la sociedad una cosa que parece banal, ¿no? Pero no lo es, para nada. Refugiados, indudablemente es otra cosa, pero curiosamente en el caso de los cubanos en Estados Unidos, automáticamente lo son. Estamos también con nuestro compañero Sarayú Ali, que ha estado varios meses en su tierra natal, en Benín. Él también es un migrante en Europa, es además amplio conocedor de la realidad de Cuba, un país donde vivió, donde estudió, donde se formó como profesional. Sarayú, ¿cómo ves esta situación? Sí, anteriormente hablaba sobre la politización de la inmigración cubana, pero ahora acaba de mencionar el caso colombiano, no solo,
conozco el caso cubano, pero comparando con el caso colombiano, es que también estuve en la OIM de Bogotá, que he trabajado sobre el caso de los desplazados dentro del propio país, que es un caso que de eso ni se habla. Y la propia OIM pide, una subvención para esa gente, pero en la práctica no se hace nada. Colombia es, uno de esos países que la Organización Mundial para la Inmigración Internacional para la Inmigración dice que es uno de esos países que promueven la emigración. En el mundo, primero hablan de Filipinas, luego de México y tercero parece de Colombia. Entonces es como si ese es un escape para el propio gobierno para que esa gente vaya afuera. No hemos estado ahí donde incluso se le hace algo como si un segundo pasaporte para que cuando lleguen a España sepan sitios donde ir, a Estados Unidos, mira, pasaporte de todo tipo para que... Y entonces Colombia no puede, ese semanario Semana del que tú hablas, y parece que se le olvidan su propio problema, ¿no? Y hablan del caso cubano. Sí, hay cubanos que van, pero son casi lo mismo problema que tienen los colombianos. Y muy todavía por la parte cubana, muchos de esos cubanos que ya han estudiado, les dicen, mira, cuando tú llegues a Estados Unidos vas a encontrar más trabajo. Hay muchos colombianos que ni tienen ese nivel. Y es porque la política de estratificación de su propia sociedad, que dice, mira, tú viviendo aquí en Colombia no puedes conseguir más nada en su propio país, porque está el estrato 1, que son de esa gente que, vaya, no tienen de nada. Y está reconocido, pues van al médico, no pueden conseguir, la atención médica, y sus hijos no pueden ir a la escuela. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ir afuera. Hay colombianos en toda parte, con todo respeto, ¿no? Seguimos hablando de asuntos migratorios y de política cínica de Estados Unidos en el caso de personas que se acogen al asilo en Estados Unidos. Recordemos que existe un programa, el Cuban Medical Professional Parole, un programa del año 2006 implementado o creado en la administración Bush, pero que sigue estando vigente por parte de la administración de Obama. Un programa por el cual cualquier médico o personal sanitario cubano en cualquier país del mundo puede acogerse al asilo político y automáticamente a la correspondiente residencia en Estados Unidos. También ha habido un incremento de personas que se han acogido a este programa en el último año, precisamente al calor de este bulo o de estos rumores que indican que pudieran suspenderse ese tipo de programas por parte de Estados Unidos después de que llevan Cuba y Estados Unidos un año de negociación y de diálogo. Y un alto funcionario de la administración Obama, Ben Rhodes, decía a la agencia Reuters que pudiera replantearse este programa. Es una política inusual, decía, y mientras miramos a la totalidad de la relación con Cuba, esto es algo que sentimos valía la pena incluir en la lista de cosas que nosotros consideraríamos. Bueno, pues sería una cosa bien importante que suspendieran esto, que realmente es una verdadera aberración, porque lo que es una compra de profesionales médicos, además, que están cumpliendo con el derecho a la salud y a la vida de millones de personas en países de África, de América Latina o de Asia. Raquel. Sí, precisamente este alto funcionario, ¿no?, de la Casa Blanca, bueno, pues emite que una de las cosas que se está analizando es la suspensión de este parol, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, la congresista Ileana Ross, de la Florida, defiende el éxito que ha tenido este parol, y realmente tenemos que darnos cuenta de una cosa. Volvemos a la hipocresía y a la política cínica,
y a la política de guerra fría que perdura constantemente de los Estados Unidos con Cuba. Este tipo de programa, que es único además de su tipo, se creó en el 2006 con el objetivo, bueno, pues de alentar a que nuestros profesionales médicos cubanos que están por todo el mundo, pues desertaran, ¿no? He sabido por todo que para nosotros uno de los grandes valores que tiene nuestra sociedad son nuestros médicos. Pero además nos enorgullecemos constantemente de los valores que tenemos y de todas las misiones que hemos hecho internacionalistas y de toda la ayuda que damos con toda la cooperación médica. Ahí se ve una vez más, pues tenemos que desprestigiar a Cuba. Es lograr todo lo que pueda desprestigiar y que los grandes medios puedan tener un rasero por donde siempre medir a Cuba. Sus profesionales médicos desertan de las misiones. Los profesionales médicos no están de acuerdo con lo que están haciendo. Realmente aquí privan tanto a los países que se están beneficiando de esta cooperación, que para nadie es un secreto, que también para nosotros, para nuestro país, significa una fuente de ingresos para solucionar los mismos problemas que tenemos en todo lo que es el sector médico en el país, producto del bloqueo. Pero al mismo tiempo que privan a los terceros países que se están beneficiando de la cooperación, privan también a nuestros ciudadanos cubanos de estos especialistas, porque aquí se trata no tanto de la cantidad de profesionales que puedan captar, sino de la calidad que tienen esos profesionales. Que además de esto, lo que se trata realmente es, aparte de quitarnos esos cerebros que tenemos nosotros, es del desprestigiar a todo lo que es la fuerza profesional de nuestro país. Y realmente volvemos a lo mismo, detrás de todo esto está siempre los famosos mafiosos estos de Miami, que no descansan y que han buscado siempre, bueno, pues lo que tienen, lo que han conseguido a lucha, sangre y a fuego, se lo vamos a tratar de quitar y de aniquilar. Siempre ha sido el objetivo y esto va a continuar. Y bueno, yo pienso que una de las formas de ver si, bueno, ahora que estamos, que este alto funcionario de la Seguridad Nacional, pues que de verdad estas conversaciones lleguen a buen término y que se trate la manera de eliminar este parón. Esto que comentabas es otro de los elementos que no se recogen dentro de toda la publicidad mediática, porque tendríamos que llamarlo ya como publicidad más que información, ¿no? Es decir, ya si nos llega con cuentagotas toda la información que puede haber en referencia a las brigadas médicas, es decir, en el caso del ébola, por ejemplo, hubo que hacerlo porque ya sobrepasó los límites, ¿no? Esa información nos lleva con contragotas, pero es que está completamente silenciado esta práctica de robar profesionales médicos justamente en la labor más encomiable que puede tener la medicina, que es brindarla a la gente que lo necesita sin ningún tipo de impedimentos de tipo económico y demás. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, se puede ver también cómo existe esa intencionalidad, que no es una de las cosas que creo que es importante destacar, que no es una imposición directa de Estados Unidos a los países, es decir, los países internamente elaboran esa política en contra de Cuba. Es decir, cuando en televisión española salen informativos hablando de los médicos que desertan, no es que Estados Unidos le haya puesto una pistola para que lo diga, es decir, también ellos han creado ese imaginario y creo que también es muy importante ver cómo existen ese tipo de elementos. Y luego, bueno, en general, la manera en la que se concibe la migración y la manera en la que se concibe en cuanto a Cuba y en cuanto al resto de países es muy marcada en los medios de comunicación y creo que lamentablemente va a seguir siendo así, a pesar de que las negociaciones hayan abierto otro tipo de relaciones con Cuba, ¿no?